Una madre joven y su hijo de 4 años desaparecen misteriosamente en la selva de Colombia. 6 días después, el cuerpo de la madre aparece flotando en un arroyo. Y el del niño ya no está completo. El responsable del crimen desapareció como si nunca hubiera existido. Pero poco a poco comenzaron a aparecer pequeñas pistas. ¿Quién mató a Irene y al pequeño Juan Diego? ¿Y por qué? Arcilio Franco dedicó toda su vida a trabajar en Mata de Guadua, un paraíso selvático apartado en el departamento de Santander, a más de 3 horas en coche de Cimitarra. Fue así como, en el año 2010, conoció a Irene Pérez Ruiz, quien en ese entonces tenía apenas 18 años. A pesar de su edad, Irene ya era madre de un niño llamado Sebastián, que tenía 5 años. Irene tenía la cara delgada, con espinillas, un lunar visible en el rostro, ojos de color café y un cuerpo sencillo. Se destacaba por ser una joven sonriente y alegre. Desde joven, estaba familiarizada con el trabajo en el campo. Sabía ordeñar, cocinar y se mantenía al margen de los problemas. Con el tiempo, Arcilio se enamoró de Irene y ella le correspondió. En 2013, fruto de esa relación, nació su primer hijo, Juan Diego. El niño era de piel clara y, durante su infancia, enfermaba con frecuencia, por lo que necesitaba atención médica constante. Su hermano mayor, Sebastián Suárez, lo acogió con cariño. Jugaban juntos durante horas en la naturaleza. Sebastián lo empujaba en un carrito por el potrero, y juntos se bañaban en el caño. Iban a jugar o a pescar. En el año 2015 nació el segundo hijo de Arcilio, llamado Edinson. El niño presentaba un problema en la piel, conocido como vitiligo. Por esta razón, su padre debía llevarlo con frecuencia a consultas dermatológicas en Bucaramanga. Un trayecto extenso desde la vereda Mata de Guadua, que implicaba ausentarse del hogar durante varios días. La última vez que Arcilio realizaría ese viaje fue en marzo de ese mismo año. Debido a la distancia hasta la ciudad, era necesario salir con 2 días de anticipación. Así, el miércoles 15 de marzo de 2017, poco después de las 5 de la mañana, Arcilio tenía preparada la canoa para iniciar el recorrido junto a Edinson. Irene y Juan Diego, el otro hijo, permanecerían en la finca. Por su parte, Sebastián, el mayor de los 3 hermanos, se dirigía a la escuela. Al llegar el mediodía de ese miércoles, mientras Arcilio iba camino a Bucaramanga, Sebastián regresó del colegio. Al llegar a casa, notó algo inusual. Su madre y su hermano Juan Diego no estaban. Recorrió toda la finca buscándolos, pero no logró encontrarlos. Con el paso de las horas y al caer la noche en la vereda Mata de Guadua, un lugar sin señal y sin vecinos cercanos, Sebastián no tenía forma de comunicarse con nadie. Esperaba que todo se resolviera en la mañana del jueves. Según lo que pensaba, su madre no solía irse. No era algo que hubiera hecho antes. Esa noche, Sebastián estuvo solo. Supuso que su madre había ido al pueblo. No había comida preparada, pero él sabía cocinar. A sus 11 años, se encargó de prender el fuego, preparar arroz con huevo, lavar la loza y la ropa, y continuar asistiendo a clases. En la escuela, comentó la situación a una profesora, a quien le dijo que su mamá no estaba. La docente no le creyó de inmediato y lo mandó de regreso. Pasaron el jueves, el viernes y el sábado. El rumor de que Sebastián estaba solo en la finca de Arcilio llegó a oídos de su tía Isilda. A las profesoras, Sebastián les había contado que desde el día en que su madre y su hermano se fueron, él había estado solo. Sin embargo, Isilda no le creyó. Consideró que era una exageración y pensó que nadie podía estar completamente solo allí. Durante esos días, Sebastián permaneció solo en la finca, acompañado únicamente por la oscuridad y el sonido persistente de los sapos que llenaban el ambiente de la vereda. De repente,
logró distinguir unas luces a lo lejos en el camino. Eran su padrastro Arcilio y su hermano Edinson, quienes regresaban de Bucaramanga. Al encontrarse con Sebastián, Arcilio comenzó a hacerle preguntas y notó algo preocupante. Sebastián mencionó que no había vuelto a ver a su madre desde el día que se fue, y que la casa estaba en el mismo estado en que la habían dejado, organizada, pero con suciedad de animales como gallinas. En ese momento, Arcilio comprendió que Irene y el pequeño Juan Diego llevaban casi 4 días desaparecidos. Decidió cruzar el río y dirigirse a la casa de su hermana Isilda. Allí, una trabajadora advirtió a Isilda de la llegada de su hermano. Al enterarse, Isilda se alarmó, considerando que su hermano solo acudiría en persona si algo realmente serio estaba ocurriendo. Salió de la habitación alterada y, al ver a su hermano llorando, supo que la situación era grave. Esa noche ninguno de los dos logró dormir, abrumados por pensamientos e hipótesis. Si Irene y Juan Diego estaban vivos, si podrían haber muerto, si algo los había separado de forma definitiva. Al amanecer del domingo 19 de marzo, con el primer canto del gallo, Arcilio se levantó decidido y se alistó para iniciar la búsqueda de su esposa y su hijo. Habían pasado 4 días desde la desaparición de Irene y Juan Diego. Brian, sobrino de Arcilio y residente en una finca cercana, se dirigía hacia la propiedad de su tío con la intención de organizar la búsqueda. A unos 200 metros de la casa, al cruzar un caño, observó cómo 2 aves carroñeras levantaban vuelo. Al acercarse, encontró el cuerpo sin vida de Irene flotando en el caño. Brian, impactado por la escena, se dirigió de inmediato a informar a su tío Arcilio. Este se aproximó al lugar indicado y pudo ver el cuerpo de Irene. Parte de la vestimenta era visible, pero notó que algo no estaba bien. El cuerpo fue hallado en circunstancias que generaron sospechas de un posible acto violento. Las condiciones en las que se encontraba indicaban que no se trataba de un accidente. Consternados, vecinos y familiares dieron aviso a las autoridades. El 19 de marzo de 2017, aproximadamente a las 10 de la mañana, el comandante de la estación de policía de Cimitarra informó sobre el hallazgo de un cuerpo en la vereda Mata de Guadua. En respuesta, un equipo de investigación se desplazó al lugar, iniciando el recorrido desde Cimitarra hasta el corregimiento de la India, y luego continuando en bote río arriba hasta llegar a la escena. Los agentes hallaron el cuerpo de Irene en una zona de difícil acceso, con indicios de violencia que motivaron una investigación formal por posible homicidio. Los investigadores permanecieron durante horas examinando la zona en busca de cualquier indicio que pudiera conducir al responsable del crimen o aportar información sobre la causa y el contexto de la decapitación. Sin embargo, no encontraron rastros. El autor del homicidio no había dejado huellas. Solo se sabía que el asesino era desconocido y que seguía libre. El hecho causó profunda conmoción en la comunidad, una zona que había sufrido en el pasado los efectos de la violencia, pero que no registraba un caso así desde hacía mucho tiempo. Aún así, lo que generaba mayor preocupación no era solo la muerte de Irene, sino la ausencia de su hijo menor, Juan Diego. No había señales de su paradero. La posibilidad de que el niño estuviera en peligro, o incluso sin vida, era la mayor angustia que enfrentaban en ese momento. Algunas personas pensaban que el niño podría haberse marchado por su cuenta, mientras otros mantenían la esperanza de que estuviera resguardado en alguna vivienda cercana o en casa de un vecino. La noticia de su desaparición se propagó rápidamente por las fincas aledañas. Los residentes de la zona ribereña del río Minero se unieron en una búsqueda incansable. Personas de veredas cercanas, amigos y conocidos de Arcilio, recorrieron el caño donde había sido encontrado el cuerpo de Irene, los alrededores de la finca y las zonas cubiertas por matorrales densos. También inspeccionaron los ríos cercanos, sin encontrar ninguna señal. Juan Diego tenía solo 4 años y llevaba 5 días desaparecido. Las condiciones del entorno, selvático y hostil, hacían difícil pensar que un niño tan pequeño pudiera sobrevivir tanto tiempo a la intemperie. A medida que pasaban las horas,
la posibilidad de encontrarlo con vida se reducía. Cayó la noche sobre Mata de Guadua, y Juan Diego seguía sin aparecer. Al día siguiente, lunes 20 de marzo, ocurrió un descubrimiento que renovó las esperanzas. Sebastián, el hermano mayor, caminó hasta el río y observó algo en la arena. Huellas descalzas. Este hallazgo sugería que Juan Diego había llegado hasta la orilla del río por su propia cuenta, aunque quedaba la duda de si lo había hecho solo o si alguien más lo había llevado hasta allí. Al enterarse, Arcilio se dirigió al río, subió a la canoa y comenzó a navegar, con la posibilidad de que la corriente hubiera arrastrado al niño aguas abajo. El río Minero, testigo silencioso de lo ocurrido, era el único que podía contener respuestas. Sin embargo, al caer la noche del lunes, no había nuevas pistas sobre el paradero del menor. En la mañana del martes 21 de marzo, 6 días después de la desaparición de Juan Diego, Eliseo Quiroga, presidente de la Junta de Acción Comunal, se movilizaba hacia el corregimiento de la India para coordinar apoyos en la búsqueda. Iba acompañado por Brian, con quien se disponía a recoger a un grupo de personas que el alcalde había enviado para colaborar. Durante el trayecto, al pasar por una playa, observaron a varios gallinazos volando en círculos. Decidieron acercarse al lugar para verificar la situación. Desembarcaron la canoa cerca de unas piedras y caminaron hacia la zona donde habían visto las aves. En una zona cercana, se encontraron restos humanos que, tras ser analizados, confirmaron la identidad del menor desaparecido. De inmediato, Eliseo y Brian informaron a los investigadores Miguel Riaño y Jonathan Perilla, quienes realizaron el levantamiento de los restos. Se confirmó que pertenecían a Juan Diego. El hallazgo provocó un profundo impacto en la comunidad. La zona, que años atrás había sido golpeada por la violencia del conflicto armado, vivía desde hacía tiempo una relativa calma. Por eso, un hecho de tal magnitud generó conmoción a nivel departamental. En ese momento, no existían sospechosos concretos, aunque las hipótesis apuntaban a una posible venganza. Arcilio era una persona conocida en la comunidad, alguien que había crecido allí, sin antecedentes ni conflictos con otros. Su familia también era reconocida por su conducta pacífica y respetuosa. Entre las personas que solían trabajar en la finca de Arcilio, se encontraba Libardo Solano, un hombre de confianza que colaboraba frecuentemente. En ocasiones, cuando Arcilio debía ausentarse, Libardo se quedaba cuidando la casa y los animales. Libardo también estaba encargado de supervisar a otros trabajadores eventuales que llegaban a la vereda Mata de Guadua. Uno de ellos fue Pedro José Suta, un joven de 25 años que llegó en noviembre de 2015. Se trataba de una persona joven, de estatura baja, con textura gruesa y con una condición física que lo hacía cojear y arrastrar un pie. En sus primeros días en la finca, fue visto como un trabajador eficiente y como una persona amistosa. En mayo de 2016, Pedro José Suta se presentó en la finca de Arcilio en busca de trabajo. Arcilio aceptó contratarlo para labores de fumigación en el potrero. Con el tiempo, Pedro demostró ser un trabajador eficiente y responsable, ganándose el respeto y la confianza de Arcilio. Durante varios meses, Pedro convivió con la familia en la misma casa, recibiendo hospedaje, alimentación y apoyo. Sin embargo, en septiembre de 2016, las labores en la finca disminuyeron y no había más trabajo disponible, por lo que Pedro se marchó. En marzo de 2017, Pedro reapareció en una finca cercana a la de Luis Norberto Serna, conocido como Don Lucho. Quienes lo conocieron en ese momento lo describían como una persona amable, trabajadora, alegre y fácil de tratar. Arcilio recordó un encuentro con Pedro, ocurrido 3 días antes de la desaparición de Irene y Juan Diego. El joven se había acercado a la finca para pedirle unos racimos de plátano, con intención de comprarlos. Arcilio accedió, aunque le indicó que los cortaría al día siguiente. Durante esa visita, Pedro le hizo una pregunta repetida, que resultó inquietante para Arcilio, relacionada con si alguien más sabía que él viajaría. Esa conversación hizo que Arcilio comenzara a sospechar de él.
Muy pocas personas sabían que Arcilio saldría hacia Bucaramanga y que su esposa e hijo quedarían solos en la finca. Con esta información, Arcilio alertó a los investigadores, quienes comenzaron a buscar a Pedro. No se tenía noticias de él desde el miércoles 15 de marzo, día en que Arcilio partió hacia la ciudad. Los investigadores iniciaron un rastreo para reconstruir sus últimos movimientos. Una de las versiones que recibieron indicaba que, el mismo día en que Arcilio salió de viaje, Pedro fue visto afilando un machete. Don Lucho, con quien Pedro había estado viviendo, agregó un detalle importante. Alrededor de las 8 de la mañana de ese miércoles, Pedro bajó a la playa, tomó una balsa y se alejó por el río. Los investigadores Riaño y Perilla siguieron la ruta indicada, hasta llegar al corregimiento de la India. Allí, comenzaron a hablar con los habitantes del lugar, incluyendo a un mototaxista identificado como Wilfrido Ruiz. El miércoles 15 de marzo, hacia el mediodía, Pedro fue visto por Wilfrido Ruiz, un mototaxista que venía de Cimitarra. El encuentro fue casual. Pedro le pidió que lo llevara, y durante el trayecto, le solicitó un desvío hacia una vereda conocida como El Vinagre, donde residía su padre, Pedro Suta. Una vez allí, Pedro se encontró brevemente con su padre. Le mencionó que solo iba a dejar una muda de ropa y que se marcharía enseguida. Dejó un costal que había llevado desde Mata de Guadua y luego volvió a subir a la moto de Wilfrido. Pedro le pidió al mototaxista que lo llevara hasta Cimitarra. Wilfrido aceptó. Le cobró 20,000 pesos y lo transportó hasta la ciudad. Una vez en Cimitarra, Pedro se hospedó en el Hotel San Roque, donde pasó la noche del miércoles 15 de marzo. Los investigadores Riaño y Perilla contaban con un solo sospechoso: Pedro José Suta, un joven que conocía bien la finca de Arcilio, que sabía que Irene y Juan Diego estarían solos ese miércoles, que había sido visto movilizándose por el río en dirección a la finca y que había huido hacia Cimitarra poco después. Sin embargo, después de su llegada al Hotel San Roque, la pista de Pedro se desvaneció. La geografía de la zona, marcada por su complejidad y aislamiento, dificultaba enormemente su localización. Pero el miércoles 23 de marzo, una semana después del crimen, los investigadores recibieron una llamada anónima. El informante explicó que tenía un trabajador en su finca que había llegado el día anterior. Según algunos comentarios de vecinos, existía la sospecha de que esta persona podría estar vinculada a la muerte de una mujer en la zona de la India. Los investigadores Riaño y Perilla ya tenían identificado al principal sospechoso, Pedro José Suta. La llamada que habían recibido anteriormente fue realizada por un informante de nombre Rubén Quinceno. Este colaborador les proporcionó datos clave, pero en un primer momento no se contaba con la información suficiente para ubicar con precisión al sospechoso. El miércoles 23 de marzo, Rubén Quinceno volvió a establecer contacto telefónico con los investigadores. Esta vez, ya tenían ubicada la localización de Pedro José Suta, gracias a una línea telefónica interceptada. El informante les indicó que Pedro le había confesado haber cometido un error, afirmando que había matado a una mujer en la zona de la India. También le habría dicho que había acabado con la vida del hijo de ella. Los investigadores lograron hablar directamente con Pedro por teléfono. Él les expresó su intención de entregarse voluntariamente a las autoridades. Con esa información, Riaño y Perilla se desplazaron a la vereda donde Pedro se encontraba, esta vez con una orden de allanamiento. Al ingresar a la vivienda en la que estaba hospedado, encontraron un machete, considerado un posible elemento relacionado con los hechos. También hallaron un teléfono móvil que, según Arcilio, pertenecía a Irene. Ambos objetos fueron incautados como evidencia física y material probatorio. Sin embargo, no lograron encontrar el arma con la que se habría causado la muerte de Irene. Pedro fue conducido a la estación de policía de Cimitarra, pero allí ocurrió algo inesperado. Manifestó que no quería continuar colaborando y que no rendiría ningún interrogatorio ni declaración ante la fiscalía. En ese momento, debido a que no se contaba aún con suficiente evidencia
para solicitar una medida de aseguramiento o una imputación formal de cargos, las autoridades se vieron obligadas a dejarlo en libertad. Mientras la fiscalía tramitaba la orden de captura y los investigadores seguían en la búsqueda del arma homicida, Pedro José Suta se fugó. Aunque el juez entregó la orden de captura a la fiscal, y esta a su vez a los investigadores, Pedro ya había abandonado el municipio. Poco después, los investigadores recibieron un aviso desde el municipio de Vélez. Pedro había sido detenido. Sin embargo, al comunicarse con la fiscal, esta indicó que aún faltaba un elemento clave para sustentar el caso: el objeto con el que, según la versión investigada, se habría causado la herida a Irene. Los investigadores recordaron que tenían un allanamiento pendiente por ejecutar en la vereda El Vinagre, donde residían los padres de Pedro. Fue ese el lugar al que Wilfrido, el mototaxista, lo había llevado el miércoles 15 de marzo, antes de dejarlo en Cimitarra. En esa vereda, Pedro fue hasta una zona boscosa y entregó un costal. En su interior había una escopeta tipo changón, desarmada, junto con perdigones. El análisis determinó que los perdigones encontrados en el cuerpo de Irene coincidían en características con los que había en la bolsa. El arma fue entregada por el hermano de Pedro, quien adjuntó una nota en la que manifestaba, de manera voluntaria y en uso de su buen juicio, que decidía colaborar con la justicia debido al problema legal en el que se encontraba su hermano. A pesar de haber recuperado el arma y confirmar su vínculo con el crimen, quedaba una pregunta sin resolver: ¿por qué Pedro había matado a Irene y a Juan Diego? Al reconstruir los hechos, surgió la versión de que Pedro habría llegado hasta la finca en la mañana del miércoles y estado allí molestando a Irene hasta alrededor de las 10 de la mañana. Esto fue interpretado por algunos como intentos de acoso o insinuaciones de tipo sentimental. Según la información entregada por Arcilio a los investigadores, Irene se había sentido incómoda ante esas proposiciones. Ella le habría dicho que no tenía interés, que respetaba su relación y que estaba con su familia. Durante la investigación, surgieron testimonios que indicaban comportamientos preocupantes por parte de Pedro hacia Irene. En una ocasión, en un ambiente familiar, habría hecho una insinuación inapropiada relacionada con la posibilidad de dormir con ella. Irene, en su momento, le habría exigido respeto. Libardo, un trabajador cercano a la familia, también había escuchado comentarios de Pedro en los que expresaba que cualquier mujer que se riera con él tenía que ser suya. Los testimonios sugieren que el crimen podría haber estado motivado por un rechazo previo. El miércoles 15 de marzo, aprovechando la ausencia de Arcilio, Pedro tomó una decisión que cambiaría todo. Según su propia confesión, se presentó en la casa con intenciones que desembocaron en una tragedia. Irene, al notar su presencia, se encontró en una situación de peligro. Luego, trasladó su cuerpo hasta una quebrada cercana, donde lo ocultó, intentando borrar toda evidencia. Posteriormente, regresó a la vivienda y encontró allí a Juan Diego, el hijo de Irene. Le preguntó al niño si contaría lo que había visto. El menor respondió afirmativamente. Según su testimonio, Pedro, aunque afirmó sentir remordimiento, llevó al niño hasta el río. Allí, volvió a hacerle la misma pregunta. El agresor confesó haber tomado una decisión trágica respecto al menor, tras los hechos ocurridos en la finca. Después del crimen, el agresor intentó ocultar la evidencia en una zona apartada del río antes de huir del lugar. Los investigadores manejaron la hipótesis de que el crimen pudo estar motivado por un interés obsesivo no correspondido hacia la víctima. La fiscalía procedió con la imputación por homicidio, basándose en los testimonios y la evidencia recabada durante las entrevistas, las cuales demostraban que Pedro tenía un interés no correspondido hacia Irene. El 14 de diciembre de 2017, 9 meses después del doble homicidio, el Juzgado Penal del Circuito de Puente Nacional, bajo la dirección del juez Jorge Enrique Camacho Carvajal, dictó sentencia contra Pedro José Suta, una condena de 36 años y 6 meses de prisión. Durante el proceso judicial, no se logró comprobar el delito de feminicidio. Las autoridades descartaron otros tipos de agresión por falta de evidencia forense concluyente.
Pedro fue condenado por homicidio y actualmente cumple su pena en el establecimiento penitenciario Palo Gordo, ubicado en Girón, Santander. Por otro lado, la Fiscalía Seccional de Santander afirmó que la investigación sobre las muertes de Irene Pérez Ruiz y su hijo Juan Diego Franco continúa abierta. Se indaga si hay otras personas involucradas en el caso. Por esta razón, no ofrecieron declaraciones públicas. La finca en la vereda Mata de Guadua, que alguna vez fue un hogar lleno de vida, permanece ahora marcada por la tragedia y el vacío. Para quienes la habitaron, es un lugar cargado de recuerdos dolorosos. Sebastián, el hijo mayor, vive actualmente con sus tías hermanas de Irene, en una localidad que está a más de 3 horas de su antiguo hogar. Desde la distancia, mantiene viva la memoria de su madre y su hermano menor. Edinson, el hijo más pequeño, ahora tiene 4 años y reside en Bogotá, bajo el cuidado de una hermana de Arcilio. Isilda, hermana de Arcilio, vive cerca de él y lo ve todos los días. Lo describe como un hombre profundamente afectado, retraído y solitario. Para ella, el daño causado no se limitó a las víctimas directas. También se destruyó la vida de 2 niños y se quebró la existencia de su hermano. ¿Cómo se puede proteger mejor a las comunidades en zonas rurales y de difícil acceso? Si te interesa conocer más historias que nos invitan a reflexionar sobre la seguridad y la justicia en zonas rurales, considera seguir el canal para futuros reportajes.